Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo internacional de Proyecto Segunda República aquí por TLB1, toda la verdad primero desde Buenos Aires, Argentina. Hoy es 28 de agosto, le damos a todos la bienvenida y agradecemos por supuesto todos los mensajes. El programa de hoy va a ser bastante sustancioso porque tiene que ver con, déjenme ver, estoy buscando, el dúo Pompeo. Ustedes saben que en ambos lados del mostrador, Estados Unidos y Argentina, hay un Pompeo. No sé si pompean, no pompean, pero son dos Pompeos. Esa es la verdad. Y después vamos a tratar un poco de la pedastría. Tanto se habla de los curas pedastras, que esto, que el otro. Bueno, hay otras religiones que le pase lo mismo. Hay otros sectores políticos, religiosos que estén envueltos en esto. ¿Es solamente el mundo católico? ¿Es este latiguillo que va contra el catolicismo o qué? Vamos a tratarlo también. Y por supuesto también vamos a tocar el tema que surgió del dinero acá dentro de lo que es esta movida de los cuadernos que se han encontrado en la Argentina, que plantea un chofer de todo el dinero que fue llevando y trayendo. También surgieron otros que plantean que parte de un dinero fue destinado al Vaticano y que fue con la anuencia del Santo Padre Francisco. ¿Será verdad eso? ¿No será verdad? Vamos a indagarlo un poco, conversar con Adrián Sarbucci sobre este tema, ¿no, Adrián? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien. Antes que nada, ahora vamos a mencionar la primera noticia que mencionó con cierto sarcasmo Juan Manuel, el dúo Pompeo. Es increíble. Porque hay un Pompeo, secretario de Estado, y hay un Pompeo acá que tenemos también en la República Argentina. Secretario de Estado también. Casi secretario de Estado. Estado. Secretario de Estado de allá, pero... Aclaremos que buena parte de los temas que vamos tocando acá, sí, en parte es cuando decidimos investigar algo, pero muchas son noticias que ustedes nos van proveyendo con mensajes en YouTube, que agradecemos profundamente, con mensajes en WhatsApp, con mensajes en el Facebook, algunos me los mandan por mail. Pido disculpas, yo al menos, si no digo, esto me lo mandó fulano o mengano, porque está en el caos, yo por lo menos que tengo, entre el correo electrónico, el WhatsApp, etcétera, que ya poner en cada caso quién mandó cuál noticia sería demasiado. No se puede correr. Claro, es imposible. Pero sin embargo, mínimo la mitad de las noticias y de los temas que vamos tratando es porque ustedes mismos nos van sugiriendo. A veces los tiempos nos dan para abordar todos. Y uno fue que me quedó grabado porque no había tomado conciencia, me lo hicieron ver, que hay dos Pompeos. Un Pompeo secretario de Estado en Estados Unidos y uno acá, y esto lo menciona Infobae en una nota de hace tiempo ya, del 2 de abril del 2018, que dice: el nuevo secretario de Estado norteamericano es primo de un funcionario de Mauricio Macri. ¿Nos la hizo un parrafito ahí, Gladys? Fulvio Pompeo, el hombre fuerte de la política exterior del gobierno, cree que puede ser pariente de Mike Pompeo, recientemente designado al frente del Departamento de Estado. Cada día tenés más banca en el mundo ahora. Donald Trump nombró a tu primo al frente del Departamento de Estado. Le dijo un ministro a Fulvio Pompeo, el hombre fuerte de la política exterior del gobierno. Era un chiste. Sucede que el recientemente ascendido a secretario de Asuntos Estratégicos tiene el mismo apellido que Michael Richard Mike Pompeo, el político y empresario que también hace pocos días recibió un enorme espaldarazo al pasar de director de la CIA a secretario de Estado, el cargo más influyente de la administración norteamericana. Pero el Pompeo argentino sorprendió al alto funcionario que quiso hacerle una morada. ¿Sabes qué creo que sí? Creo que somos primos. Parece que el Pompeo argentino se interesó por el origen del apellido del Pompeo norteamericano cuando estaba al frente de la CIA de puro curioso. Y obtuvo información fehaciente de que el miembro del Tea Party, que llegó a la Cámara de Representantes desde Kansas, tenía a su abuelo nacido en Molise, una región ubicada en Italia central, hacia el este, que está pegada a Campania, al suroeste, de donde era su propio abuelo. Increíble, ¿no? Será, quiero suponer, una mera casualidad. Sí, pero es interesante el dato, porque si mañana vemos que Macri nombra a un secretario de Estado que se llame Trump, y a otro secretario, y una secretaria también de Estado que se llame Clinton, empecemos a mirar. Empecemos a mirar nada, porque lo que falta es que ahora nos nombren los ministros, ¿no? Esto lo que me hace acordar un poquito es, no que me haga acordar, pero leyendo sobre los acuerdos de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, sí, señor, que cuando Alemania cae, pierde la guerra, tiene que pagar reparaciones, se hace el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles hay tanto alemanes debatiendo los costos de guerra,
pagar las reparaciones de guerra de un lado como del otro. Y Estados Unidos coincidió que había primos hermanos tanto de Alemania como de los Estados Unidos. Hermanos, porque por el lado... Hermanos. Sí, por el lado norteamericano, en la Comisión Norteamericana que le fue a imponer las condiciones del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, que está mencionando Juan Manuel, uno de los operadores era Paul Warburg, que es muy conocido en Estados Unidos porque fue el hombre que diseñó el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un banquero alemán que emigró a los Estados Unidos, era socio de Jacob Schiff en la banca Kuhn-Loeb, que luego terminó siendo Chase Manhattan. Y este Paul Warburg fue enviado a París para negociar y decirle a los alemanes: tenés que pagar 125.000 millones de marcos oro. Y del lado alemán, recibiendo esta terrible noticia y teniendo que firmar, estaba su hermano, Max Warburg, banquero también de Hamburgo. No le había costado mucho tener que se había decir, dicho, bueno, vamos a claro, pagar reparaciones. o digo ¿Cuánto yo, hay? Juan Manuel, De familia. cuando uno le dijo, che, tu país tiene que pagar tanto, y el otro dijo, uy, tanto, ¿se habrán guiñado el ojo? Digo. De todas maneras, si eso le costó a Alemania muchos años de reparación, de pago, de pobreza, que fue lo que después el marco se devalúa, hay 6 millones de puestos. La hiperinflación ¿cierto? La catastrófica de hiperinflación, 1923. que llevaban dinero en carretilla más o menos como Venezuela hoy en día, donde para comprar un pan de jabón tiene que llevar una carretilla de dinero, que es una cosa increíble por la inflación. Si eso se ha dado en la Alemania y ha coincidido que el que tenía que reparar la guerra era de los bancos de la Federal Reserve y después del otro lado era el que tenía que compensarlo y eran hermanos, acá había un entongo que tenemos que darnos cuenta. Ahora, si este Pompeo, que está en asuntos estratégicos de la Argentina, trabaja con el secretario de Estado de los Estados Unidos, entonces habría que pensar 2 veces a ver si amerita revisar 2 veces o nosotros como argentinos echar una miradita a las actitudes, la formación, el estilo y el comportamiento de este Pompeo. No vaya y sea que nos pompee. No. A ver si somos pompeados por Estados Unidos. Pompeados por Pompeo y por Pompeo allá. Vos fíjate que cuando uno mira el gobierno del presidente Macri, hay algunos ministros que claramente son de él, son hombres de él desde siempre. Marcos Peña, hombres que lo vienen acompañando desde hace mucho tiempo, pero hay otros que siempre me digo, esto no lo eligió, Patricia Bullrich, siempre me quedó acá como que alguien le dijo, tenés que nombrar a Patricia Bullrich, no sé. Son impresiones que uno puede tener. Todos los gobiernos. Por eso, sí. Fue miembro de todo. Ojalá tuviéramos, qué sé yo, parientes con los funcionarios del Paraguay, claro, o de Uruguay, sí, o de Chile, o de Bolivia, sí, ¿no? sí. O de Brasil, parte de la familia Venezuela, iberoamericana. Colombia, Ecuador, qué sé yo, tenemos tanto, nosotros que tenemos raigambre, justamente tiene que ser con el mundo anglosajón. Con el Departamento de Estado. Estado. No con el mundo de nuestro Hispanoamérica. Y ¿no? esto que decís vos de indagar, es muy importante indagar, investigar, mirar algo y volverlo a mirar, porque hoy en día está muy mal visto, especialmente sobre ciertos episodios históricos, el revisionismo histórico, el indagar, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue realmente aquello? Especialmente aquello que es usado políticamente. Y fíjense que justamente cuando uno investiga, Primera Guerra Mundial, la gigantesca injusticia criminal que se hizo con Alemania, eso fue lo que justificó que surgiera un señor Adolfo Hitler, que luego fue canciller alemán, porque quedó exacerbado el pueblo alemán. Fue tal la injusticia que en vez de tomar una posición más moderada, tomó una posición absolutamente radicalizada, con lo cual podríamos decir que el nacionalsocialismo, los famosos nazis terribles de las películas de Hollywood, son producto directo de la geopolítica de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Y por encima de ambos, de esa banca internacional de la cual Paul Warburg, diseñador de la Reserva Federal y miembro de la banca Kuhn-Loeb Company de Nueva York, uno de cuyos socios tenía una hija que se casó con un tal León Davidovich Bronstein, que la historia lo conoce como León Trotsky, y Max Warburg, su hermano del otro lado del Atlántico, que uno a veces diría, qué bueno sería investigar a fondo, aunque más no sea para no volver a repetir errores. Bueno, no nos tenemos que sorprender porque también en el equipo de Domingo Felipe Cavallo, si no me equivoco, uno de los secretarios era casado con uno de los que negociaba la deuda externa acá.
sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. No me sí. puedo acordar el nombre. Yo me voy a acordar antes que termine el programa porque amerita. Sí, ha habido un nepotismo ¿no? permanente. O sea, que siempre estuvimos ligados. Sí, nepotismo nacional e internacional. Es internacional, porque esto ya Es más cruza cool, la es frontera. más cool. Pero da la casualidad que siempre estamos entre ingleses, ¿no es cierto?, y norteamericanos. Nunca un paraguayo, nunca, ¿no? Un boliviano. Un boliviano. Nos deberíamos Che, sentir mandame más un ministro, identificados. lo digo con cariño, Tenemos mandame los un mismos ministro apellidos, bolita, claro. Tenemos los mismos apellidos, el mismo origen, tenemos todo lo mismo. Claro. Sin embargo, Sí. siempre caemos en nombres extraños. Sí. O Mi nombres mujer es complicados. brasilera, así que lo puedo decir porque lo digo con cariño. Mándame un ministro brazuca. Ah. Por lo menos yo vengo acá, le pongo un poquito de alegría a todo el problema económico. Sin duda. Sigamos. Sin duda. Ahora, Tema de la pedofilia, Juan Manuel. Le pido al del director si nos puede poner un despacho de Mendoza Online. Ahí está. Sí, esto es interesante. Esto es interesante. El Washington Post, el segundo diario más importante señero de los Estados Unidos, luego del New York Times, que es el diario principal, el Washington Post pidió la renuncia del Papa Francisco. Esto es un despacho del 24 de agosto del 2018. ¿Lo tenés esto para leer? Léemelo, por favor. El Washington Post se ha distinguido en la alabanza a Francisco y sus nuevos aires, por lo que su posición adquiere mayor relevancia. Hoy pide en sus páginas no solo que Donald Well, el arzobispo de Washington, D.C., se retire por la gestión de los abusos clericales, sino también la renuncia del propio Francisco. El sorprendente pedido del diario ha dividido aguas entre los líderes católicos, entre quienes el argentino Jorge Bergoglio, el Papa, tiene detractores profundos. Ellos le endilgan que la prensa mundana, los medios de comunicación que celebraron su aire fresco a las costumbres vaticanas, lo han abandonado. Y destacan este pedido como si coincidieran con el origen del pedido de dimisión, que es el ocultamiento de los casos de abusos sexuales en el que hay involucrados entre el 4% y el 7% de sus religiosos. Se lee en el Washington Post que este horror tiene autoría y entre los muchos nombres del escándalo se encuentra el de Well. Y con el mea non culpa, de todo el mundo tiene la culpa del Papa Francisco del lunes, su nombre también está en la lista. Well tiene que dimitir, y la Iglesia estaría mejor con 2 papas retirados y un nuevo hombre absolutamente dedicado a apoyar a los reformadores, no a suprimirlos. Qué vergüenza para todo católico, hombre o mujer de bien. Ocultar en lugar de castigar, echar. Masonería ha enfermado y envenenado al Vaticano. Rumores incluso de relación especial Bergoglio, CFK, ruta del dinero. Sí, digamos que estas son notas así un poco telegráficas. La razón por la cual me sorprendió este despacho, que lo verifiqué y efectivamente el Washington Post sacó un artículo sugiriendo, recomendando, pidiendo la renuncia del Papa Francisco, porque ustedes saben que el New York Times, que es el principal diario, junto con la mayoría de la prensa neoyorquina, el New York Post, distintos diarios que hay allá, el Wall Street Journal, son diarios muy alineados, casi diría, o neutros o en contra de la Iglesia Católica. Pero no así el Washington Post, que fue fundado por la familia Graham, irlandesas. Catherine Graham fue una de las multimillonarias que dirigió el Washington Post durante décadas. Ahora lo tiene uno de sus hijos, Donald creo que se llama. Y siempre fue muy no crítica de la Iglesia Católica, todo lo contrario, hasta favorable, casi un vocero de la importantísima y muy pudiente comunidad católica de los Estados Unidos. Ustedes saben que una de las principales fuentes de ingresos del Vaticano, como Estado soberano que es la comunidad católica de Estados Unidos y la comunidad católica de Alemania. Por eso se cuida mucho de no llevarse mal con esas dos comunidades. Pero lo que el Washington Post acá está haciendo es reflejando la opinión del arzobispo de San Diego, y creo que es el arzobispo de Chicago, que justamente están diciendo, ya renunció un papa, quizás llegó el momento para que renuncie otro. Interesante. No sé realmente. Vos sabés que no me acuerdo con quién hablamos, si fue con quién, en qué programa acá, que se anunciaba el tema de tener 2 papas eméritos, ¿no? Y lo sorprendente era cómo podía existir 2 papas eméritos, ¿no es cierto? Era muy raro, pero efectivamente iba a llegar el punto donde Francisco iba a tener que renunciar porque no iba a poder contra toda esta gama de acusaciones probadas o no. Bueno, ¿no? Vaya a saber, que después habrá que analizarlas duramente. Pero también que tiene que ver con el enfrentamiento con la parte más ortodoxa de la Iglesia Católica, o los más tradicionalistas, donde tiene sus diferencias, y son diferencias sustanciales. Algunos doctrinarias, que tienen que ver con lo doctrinario, otros porque
consideran que el papado bajo el Santo Padre Francisco, bajo Bergoglio, ha abandonado el rol de salvar almas para ocuparse de los pobres, dar de comer y qué sé yo, que esa no es la función de la Iglesia. Es decir, forma parte de la caridad de la Iglesia, pero no es su esencia es salvar las almas. Pero bueno, como el mundo está confuso y las almas, están dominadas por diferentes sectores ideológicos, llámese LGTB, la izquierda, el progresismo y tanto, no deja de influir a la Iglesia Católica, a su Grey y por supuesto a todo el cardenalicio, ¿no? Entonces estamos en ese enfrentamiento. Pero bueno, sigamos mirando un poquito estos temas porque en realidad, más allá de todo lo que pueda haber o no puede haber, es vergonzoso. Yo personalmente, como católico, me siento avergonzado que en la Iglesia Católica hayan ocurrido, y bueno, uno sospecha a veces sigan ocurriendo estas cosas. Pero el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, también ha tomado una posición a veces un poquito ambigua ante esta problemática, que es lo que le ha traído todos estos problemas con la parte más tradicional de la Iglesia en Estados Unidos, como acaba de explicar Juan Manuel, y que motivó casi diría sin precedentes artículo y solicitud por parte del Washington Post, que desde el punto de vista de la Iglesia es un diario amigo. Si renunciara a Bergoglio, estaríamos introduciendo algo que no tiene antecedentes históricos, y es que el Papa es una suerte de CEO, de CEO de la Iglesia, que puede estar un tiempo y cuando su gestión fracasa se puede renunciar y es nombrado otro, el directorio, en este caso el colegio cardinalicio, puede nombrar otro, como se hizo con Benedicto, el problema es demasiado complicado, se nombró otro, y si tampoco están complacidos con el actual CEO, bueno, se le puede pedir la renuncia y volver a nombrar otro, que me imagino podría ser el actual secretario de Estado, que fue convocado por el grupo Bilderberg a principios de junio, no lo sé. Pero igual pediría, por favor, Gladys, de Infobae, hay un despacho del 18 de agosto del 2018, titulado El Papa Francisco frente a la pedofilia. El Papa Francisco, al asumir el 19 de marzo del 2013, debió enfrentar grandes desafíos dentro de la Iglesia, un gran desorden y un alto grado de corrupción económica en el manejo de las finanzas, una Iglesia ensimismada, cerrada con una merma de vocaciones sacerdotales, baja participación de la feligresía, denuncias de casos de pedofilia y fuertes campañas anticatólicas. El fenómeno de la pedofilia en el mundo. En el mundo, el panorama de los abusos sexuales a niños y niñas, fuera de los ámbitos de la investigación, es desconocido. Es aceptado que pedofilia es un mal que atraviesa transversalmente diversos segmentos sociales. En un 97% de los casos, estas prácticas se producen en las familias, en un 2% en los ámbitos escolares y el resto en otros ámbitos religiosos, recreativos o deportivos que vincule a hombres adultos con niños o niñas. El mercado de la pedofilia. El mercado de la pedofilia asume 4 formas que son la prostitución infantil, la pornografía infantil, el tráfico de niños y el turismo sexual pedófilo. Según un informe de la UNICEF de julio del 2006, alrededor de 1 millón de niños y adolescentes en el mundo son absorbidos todos los años por el comercio sexual, víctimas inocentes sometidas a un riesgo que amenaza sus vidas. UNICEF calcula que son 1.800.000 entre niños y niñas quienes la sufren. Miles de millones de dólares por año se calcula que circulan en estos mercados criminales. Bost Chividjian, profesor del Derecho de Liberty University, nieto del gran pastor Billy Graham, después de investigar durante años los abusos sexuales cometidos en los medios eclesiales, señaló que los evangélicos no deberían apuntar a los católicos cuando se trata del abuso sexual y mirar más a su propia gente, no encubrir y tratar los casos con mayor transparencia. Hace justo un año, en el corazón judío de Nueva York, se conocieron 118 víctimas de pedofilia y 85 rabinos judíos involucrados. Todo se inició en un programa llamado Kol Tzedek para la voz de la justicia hebrea. De todos ellos, 45 se comprobaron hechos aberrantes contra niños y adolescentes, entre 4 y 16 años aproximadamente, y 25 condenados a cadena perpetua y sin derecho a fianza. El fiscal Charles Haynes, perteneciente al distrito de Brooklyn de Nueva York, reveló las sentencias, pero no la mayoría de los nombres, porque son rabinos que pertenecen a prominentes familias judías de Estados Unidos. Uno de ellos, Nechemia Weberman, violó reiteradamente a una niña de la comunidad de 12 años.
A propósito de este suceso, el prestigioso periodista italiano Andrea Tornielli, bajo el título Estados Unidos, escándalo pederastía entre los judíos ortodoxos de Brooklyn, informó en octubre del 2014. Más de 100 entre niños y muchachos han sufrido actos de violencia sexual. La investigación ha llevado durante los últimos 3 años al arresto de 85 miembros de la comunidad. Qué barbaridad. Qué cosa increíble. La verdad que es vergonzante, se trate de sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos judíos, es algo que hay que erradicarlo, y justamente cuando se tiene esta lacra que afecta a tantos variados y amplios sectores de las comunidades en todo el mundo, vienen a promover la agenda LGTB en los niños en los colegios argentinos, como vimos en el bloque nacional. Esto es parte de un plan para destruir la fibra social de naciones enteras. Fíjate, ¿no? Porque es tremendo el hecho de que, por supuesto, acá hay un latiguillo permanente contra la Iglesia Católica, sin duda, ¿no? Porque por supuesto que los hay y hay, no son la mayoría de los casos, son algunos casos, son casos identificados. Creo que inclusive dentro de las denuncias está el caso del cardenal McCormick de Estados Unidos, correcto, en el cual, ¿no es cierto?, el nuncio actual exigió la renuncia de Francisco justamente por cubrir al cardenal McCormick en el caso de pedofilia desde el año 2013. O sea, hay casos que se han dado, que es terrible. Pero todas las religiones lo están haciendo. De alguna manera, esto no significa que porque lo uno hacen unos son culpables otros y otros nosotros, o estar todos en la misma mano. Nadie es defendido. Nadie es defendido porque es atentar contra los chicos. Sí. Pero todo esto que se está dando, también estamos entrando en la legalidad de la pedastría. Es decir, en Canadá y en otros países, especialmente también en Francia, ha sido aprobado, donde también existe un deseo sexual del cual los chicos pueden tener hacia los grandes o los grandes hacia los chicos. Y se lo va moderando, se lo va subiendo. Claro, entonces, poco a poco, esto que tanto se considera aberrante, en breve se va a transformar en algo normal, porque estamos siendo estudiados a través de esta ventana de Overton, ¿no? Sí. Donde poco a poco nos van acostumbrando hasta que hay turismo de prostitución infantil. En Tailandia, acá en Argentina. Acá también en Argentina, es decir, chicos que desaparecen, en el caso de los chicos perdidos, viste el comercio de chicos, en fin. Y no es algo diabólico, es algo terriblemente diabólico. Es diabólico, es satánico, y no es casualidad que de repente en la agenda mundial y en la agenda de la Argentina y de varios países de Iberoamérica, la banda oriental del Uruguay, por ejemplo, este ataque permanente hacia los más indefensos, hacia los chicos. A los no nacidos los vamos a abortar. A los que están en el 3er, 4º, 5º grado, por favor, vean el bloque nacional y va a ver las cosas aberrantes que se están imponiendo en Salta, que se están imponiendo en los colegios de Córdoba, que se está imponiendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde se quiere darle hormonas a los niños trans. O sea, es tan diabólico que están apuntando directamente a los niños, a los chiquitos o a los no nacidos. Y esto es algo que ya no es, lamentablemente, que uno puede decir, bueno, está circunscrito a tal o cual país. No, está afectando al planeta entero. Miren esta nota, este despacho de diciembre del 2016, un poquito viejo, de Actualidad de ORT, donde se pregunta inclusive por el manejo político-social si el Estado de Israel se ha convertido en un refugio para pedófilos. Léenos, por favor, esa nota, Gladys. Una organización de activistas israelíes considera que la ley del retorno vigente en el país protege a los judíos que han cometido delitos de abuso de menores en el extranjero. La organización activista israelí Jewish Community Watch ha denunciado que al menos 32 pedófilos han evitado ser condenados en otros países al mudarse a vivir a Israel, amparados por la ley del retorno de este país, que permite a los judíos de todo el planeta obtener la ciudadanía israelí y vivir en dicho país, informa The Independent. Israel se ha convertido en un refugio seguro para los pedófilos debido a la oportunidad única que tienen todos los judíos de cualquier lugar del mundo de emigrar aquí, afirma el activista Manny Walks.
Estos les proporciona una vía relativamente eficaz para evadir la justicia en otros países. Subraya, advirtiendo que, gracias al amparo de esta ley, el país también puede servir de santuario para aquellos que ya fueron condenados por estos motivos en otros países. Ejemplo de ello sería el caso del estadounidense nacido en Nueva York, Jonah Weinberg, que desde el 2008 viene siendo acusado por abuso sexual a menores y que en 2014 se mudó a Jerusalén, en Israel. Este año se querelló contra el rabino Jacob Horowitz, que dio la voz de alerta sobre el pasado pedófilo de Weinberg, al que tachó de ser tan peligroso para los niños como un terrorista con machete. Todo violador sabrá que puede abusar de niños, mudarse a Israel y denunciar cualquiera que diga cosas sobre ti que no te gustan, declaró Horowitz a The Daily Beast. Eso me hace acordar un poco que cuando había un mafioso muy conocido en Estados Unidos, Meyer Lansky, que justamente evadió la justicia norteamericana, que cuando te agarran es durísima, sea tu origen social, origen religioso, raza, credo, etc. Lo pudo evadir, al revés que Al Capone, porque se refugió en el Estado de Israel. Bueno, sería triste ver que haya, no digo solo el Estado de Israel, cualquier Estado que le dé refugio a un pederasta, a un pedófilo, para que pueda evitar la justicia condenatoria, habiendo evidencias, sea la de Estados Unidos, la de Brasil, la de Inglaterra o la de Argentina. Claro. Realmente estamos en un punto. Les vamos a recomendar que vean, por favor, y vamos a poner el link, un muy buen programa que hicieron los muchachos de La Brújula, Pablo Dávoli y Lucas Carena, el 9 de marzo del 2017, hablando del Pizzagate, pedofilia y satanismo. Le vamos a poner el link. Si lo vio, vuélvalo a ver. Y si no lo vio, véalo, porque ilumina mucho de cuán profundo y cuán terrible es este problema. Porque este nuevo orden mundial, este poder globalizado, este poder que ha reunido trillones de dólares para manejar todo el mundo, tiene un perfil que es degenerado, que están los pedófilos, está esta ideología militante del LGTBQI, porque cada vez le agregan más letras. Cuidado con eso, porque estamos poniendo a toda la humanidad bajo el control de una minoría usurpadora que impone su agenda de degeneración, impone su agenda de pedofilia, impone su agenda de aborto y narcotráfico, etcétera, por una sencilla razón, porque tienen las gigantescas sumas para imponerlo en los medios, para hacerlo pasar por entretenimiento, Hollywood, Netflix, lo que sea, y para metérselo de prepo en su casa, en su familia, a veces con la excusa de que es para entretenerse un rato. Hoy más que nunca tenemos que parar bien las antenas, estar muy atentos a lo que está ocurriendo, porque ya no es que nos va a dañar a nosotros, va a dañar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No, realmente terrible, y hay que resolver esto, ¿no? Es dramático. De la misma manera que es dramático todo este esquema relacionado a este dinero, ¿no? Que se supone que fue al Vaticano, según un archivo de Telam, ¿no? ¿Vos tenés algún partido? Yo tengo, no sé si a lo mejor lo podemos colocar, no sé si vale la pena leerlo todo, el enlace de El Mundo España, no sé si lo tiene, porque hoy hice un montón de líos con el director técnico y le armé un montón de líos. Que es de... No, me parece que no lo tiene. No sí. lo tiene. Ahí lo tiene. Sí, ahí está. El mundo, grande director técnico. A ver, ¿nos lees un tramito, Gladys, por favor? Existen cientos de millones de euros en las finanzas vaticanas que hasta ahora nunca habían aparecido en las cuentas oficiales de la Santa Sede. El encargado de anunciar el extraordinario descubrimiento ha sido el cardenal australiano George Pell, prefecto de la Secretaría de Economía, algo así como el ministro de Finanzas de la Santa Sede, en una entrevista al semanario británico Catholic Herald. Pell asegura que durante años los distintos órganos de la Santa Sede se han beneficiado de una total independencia a la hora de hacer públicas sus cuentas, por lo que la Santa Sede desconocía realmente cuál era la cifra exacta a la que ascendía su balance oficial. Las congregaciones, los consejos pontificios, especialmente la Secretaría de Estado, se han beneficiado y han defendido su independencia. Los problemas se discutían en casa y eran muy pocos los que tenían la tentación de decir al mundo lo que estaba pasando, a excepción de cuando necesitaban ayuda, afirma el encargado de la economía vaticana. En el ejercicio del 2013, aprobado el pasado mes de julio, el balance financiero de la Santa Sede, que es independiente al balance del Estado Vaticano, registró un déficit de más de 24 millones de euros como consecuencia principalmente de la fluctuación de la cotización del oro.
Es importante subrayar que el Vaticano no está en bancarrota, insiste Pell en la entrevista al Catholic Herald. De hecho, hemos descubierto que las cuentas están mucho más sanas de lo que parecía, y esto es porque algunos cientos de millones de euros han sido escondidos en cuentas particulares que no habían aparecido en el balance. Según Pell, durante años las finanzas de la Santa Sede han estado poco reguladas, ignorando los principios contables modernos, pero las nuevas estructuras y organización del Vaticano están llevando las finanzas vaticanas hasta el siglo XXI, haciendo que su funcionamiento sea más transparente y responsable. El cardenal acusa además a figuras sin escrúpulos que se han aprovechado de la ingenuidad financiera del Vaticano y de los procedimientos secretos. Operación Transparencia de Francisco. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco se propuso hacer limpieza y buscar la transparencia en las finanzas vaticanas. Una de las novedades que introdujo el Papa argentino fue la creación el pasado mes de febrero de la Secretaría de Economía, un organismo con responsabilidad sobre todo en las actividades económicas de la Santa Sede y el Estado del Vaticano. Al frente de este nuevo órgano nombró al cardenal australiano George Pell, arzobispo de Sydney y uno de los 8 purpurados que componen el llamado G8 Vaticano. Hago un solo comentario, agrego antes que vos agregues algo ahí, Juan Manuel, y es que esto que acaba de leer Gladys es un despacho del diario El Mundo de España del 4 de diciembre del 2014, o sea que tiene casi 4 años. En el interín, tristemente, el cardenal australiano George Pell está en penitencia, ha sido puesto a un costado por el propio Francisco porque tiene juicios, parece bastante comprobados y muy duros, en su Australia natal por pederastía. Increíble. De la misma manera, ha aparecido recientemente en algunos medios de comunicación, especialmente por las redes sociales, un diácono de nombre Jorge Sonante. Nosotros lo hemos tenido acá en TLV1 en un par de programas, en uno que se llamaba El grano del sistema, que conducía Jorge Duche, y por el otro lado estaba Juan Carlos González Costa. Entrevistaron a Jorge Sonante. En su momento él era uno de los que representaba los grupos de indignados, ¿se acuerda? Los indignados contra el gobierno de Kirchner, etcétera, y toda una movida que hubo por la 128 y muchos otros temas que ocurrían en desagrado al gobierno de Kirchner. Bueno, este Jorge Sonante, hoy diácono, en su momento era uno de los que llevaba adelante el grupo de los indignados. Bueno, siendo diácono, aparentemente apareció una serie de videos, vamos a mostrar algunos, en el cual él manifiesta que él fue testigo, o por lo menos vio los cofres, ¿no?, de dinero que el gobierno argentino a través de Cristina Fernández de Kirchner envió al Vaticano, especialmente a Francisco, del cual nunca se hizo mucha noticia al respecto. Creo que muy pocos diarios tomaron nota. Lo que sí era que de alguna manera se calculaba en alrededor de 9.000 a 10.000 millones de dólares o euros que salían en caja de la Cruz Roja, algo medio trucho, ¿no? Son videos truchos, yo los he visto. No sabe antes, dónde es. No se sabe exactamente, no muestra, simplemente muestran cajas. No es prueba de nada. Claro, no es prueba de nada. Pero es lo que se utiliza diciendo este señor, este monje, o por lo menos diácono, Jorge Sonante, sobre esto. Lo tomamos todo con pinzas. Puede haber ido el dinero, uno puede decir, bueno, ¿cómo si Cristina Kirchner y tanto Néstor no lo querían al Papa Francisco en su momento, al cardenal Bergoglio, ni le prestaban atención, no iban? Una repentina amistad, de repente, y simpatía. El Papa Francisco, Bergoglio se transforma en Francisco, y Francisco dice, bueno, recibe a Cristina permanentemente con mucha alegría, con a la cámpora, y le manda rosarios a a Milagrosadas. Eve de Bonafini, que es la madre de Plaza de Mayo, en fin, hay todo una dice, ¿cómo es posible que hayan entablado semejante relación tan rápida? Después el hecho de que el Papa Francisco pidió cuiden a Cristina. Entonces, bueno, ojo, al tiempo que lo rechaza y muestra una animosidad hacia Macri, que lo aplaudimos, porque muestra una clara animosidad hacia Mauricio Macri y el gobierno Macri, que insisto, uno lo aplaude. Sin duda. Con este tema, por eso, también hay duros informes. Hay una organización que se llama Escolas Ocurrentes, que es una ONG de las preferidas del Santo Padre. Acá hay una publicación que hace Infobae, la vamos a subir inmediatamente, donde
cuestiona de que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación había donado 12 millones de pesos para esta fundación, del cual el Papa Francisco pidió inmediatamente que se devolviera, porque se entendía que el gobierno argentino, es decir, el pueblo argentino sufría de mucha pobreza, etcétera. Entonces dijo, no necesitamos dinero, el dinero proviene de otros sectores, de caridad, etcétera, no necesitamos que el gobierno argentino nos dé, mostrando también cierta animosidad, como bien decís vos, con el gobierno de Macri o cualquier cosa que venga del gobierno de Macri. Lo que sí es que quedó en esta duda estos 9.000. Vamos a escuchar este monje, simplemente tome todo con pinzas, este monje, yo sigo, dale con el diácono, monje, el sí. diácono, tome con pinzas, se presentó en la justicia, presentó un pequeño planito de cómo era la ruta del dinero. La ruta del dinero muy primario, muy básico, da para dudar, pero no podemos dejar de mostrarlo porque no deja de ser una preocupación, aunque no es una formación en la cual nosotros podemos decir, esto es así, el Papa Francisco recibió $10.000 millones o $9.000 millones y con eso limpió el problema del Banco. No podemos ni aseverar ni negar. Pero no podemos negar que esta información está corriendo por las redes sociales. Por lo menos los quiero invitar a escucharlo a este diácono, Jorge Sonante. Hola amigos, soy el diácono Jorge Sonante. Quiero hacer este pequeño video para agradecerle a todos aquellos que me dan su apoyo, sus fuerzas en todas las redes y por WhatsApp. También quiero aclarar que hay un video circulando de cofres con dinero, que eso no es del Vaticano. Yo dije que esos cofres son muy parecidos a lo que yo vi entre el 2014 y 2015, que un prelado del Instituto de Obra Religiosa me mostró. Así que ahora yo estoy en una etapa de testigo. Presenté hoy un escrito en lo de Stornelli para ampliar un poquito más sobre cómo fue mi situación al ver eso, que la subí a Twitter también. Y a todos los que quieran difamar, que sigan difamando, no hay ningún problema. Que sigan diciendo cualquier cosa, díganla. Yo sé lo que soy, mucha gente sabe quién soy y soy diácono permanente. Y soy uno de los tantos que está dentro de la iglesia, como estamos todos, pero que fue testigo de cosas que no me gustaron. Por eso, como la justicia está en buen camino, dije el domingo 12 lo que tuve que decir. No pensé que iba a ser tan viral. Pero agradezco a cada uno de ustedes que me siguen y que lo hacen viral. También quiero decirle a los fiscales y a los jueces o al juez que no tengan miedo. Me han bajado de algunos programas televisivos porque siempre la cola del pulpo está metida en todos lados. Pero bueno, que sigan, no hay ningún problema. Las cosas se van a dar como se tienen que dar en su tiempo. Y la verdad os hará libres. Entonces lo que importa es eso. Así que gracias. Bueno, hola amigos, saliendo de Comodoro Pi para presentarme como testigo y presentar las pruebas que publiqué en Twitter. Y bueno, en la Fiscalía de Stornelli, ahí tomaron las cosas y la verdad, difícil la justicia argentina, pero pude hacerlo. Ahora veremos cómo avanza todo esto y veremos cómo sale esta situación. Yo seguiré en mi postura a pesar de amenazas internas y externas. Y bueno, la idea es que la corrupción se acabe, que se respete la democracia y que salga toda la luz. La verdad os hará libre. Así que bueno, lo importante es eso. Gracias a la gente que me atendió en la fiscalía y veremos. Gracias. Bueno, como ustedes habrán podido percibir, este diácono Jorge Sonante, hay que tomar todo con pinzas, ¿no es cierto? Porque proveniendo de un grupo en el cual eran los que estaban disconformes de alguna manera,
los indignados, puede también estar indignado con cualquiera dentro de la iglesia, y tal vez eso lo utilice como un venganza, elemento, sí. claro, qué sé yo, como que está haciendo el bien. No sé, la verdad. Humano, que no demasiado sabemos. humano. Simplemente que como está girando en las redes y lo están tomando como un hecho concreto, nosotros queremos decir que de alguna manera la política del Vaticano como Estado tiene sus políticas como Estado independiente. Obviamente rige la religión católica, la espiritualidad en general. Pero esto no afecta a la iglesia como miembro de Cristo, como nosotros, miembros de la iglesia, como fe, etc. Esto no cambia nada. Simplemente que lo mismo que hay algunos sacerdotes pedastras, también puede haber corruptos, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. No sabemos, eso habrá que estudiarlo con Sí, el señor. futuro. Pero la realidad es esa. No sé si hay algún tema. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos y por supuesto queremos agradecer a todos los comentarios. Por supuesto que este tema va para seguir, ya lo vamos a tratar en otros programas más adelante con Adrián y seguramente otros temas que tienen que ver con el mundo en general, que estamos bastante afectados, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando entre Rusia, Europa, Estados Unidos, la verdad que es, ¿no? China. Alarmante y preocupante. Viene bastante complicadito el mundo, especialmente Israel también. Espero que les haya gustado este programa. Cualquier cosa estemos en contacto. Todos los que quieran participar pueden hacerlo escribiendo debajo del programa o a través de nuestra página web, como figura en pantalla, www.proyectosegundarepublica.com.ar. Espero que nos acompañen la próxima. Agradecemos a Gladys Faust por habernos acompañado. Gracias, Gladys. Así es. Y a Adrián Salvucci, Muchas al gracias. cual le brindo, porque veníamos también. Muchas gracias. Para equiparar y Sí, bajar. señor. Saludos a todos ustedes. Gracias Saludos. por acompañarnos. Los esperamos en la próxima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.